Con nosotros para no demorar más. Gracias, Neir, y Neir va a continuar interviniendo. Tenemos a Daniel Gómez Nate en el medio de nuestra mesa principal. Él es un director de teatro, pero también ha sido varias veces asesor y consultor de políticos y de otro tipo de ejecutivos y de medios de comunicación en torno a cómo es el manejo frente a cámara, frente al público, frente a la opinión pública. Tiene una sensibilidad importante porque vimos su obra de teatro el mes pasado, ¿no? ¿Cuándo fue? En abril. En abril. Y fue una obra que muy exitosa por demás. Tenemos a Harley Mitchell, abogado ambientalista y experto en derecho ambiental y en todos los temas que tienen que ver con el ambientalismo, pero también en temas legales. Y tenemos a Eric Molino, economista. Él está con nosotros una o dos veces al mes por lo menos. Quisiéramos que estuviera más porque siempre estamos discutiendo diferentes temas. Yo creo que el país se va a volver muy económico en las próximas semanas y días. Yo quisiera que, así como la hizo Neir, brevemente hicieran una evaluación para ser un poquito ordenado del tema de la Asamblea Legislativa en particular. No sé quién quiere comenzar primero. No hay mucha camaradería. Bueno, acá Daniel. Bueno, yo estuve viendo todo, cómo se va desarrollando el tema de la escogencia del presidente y de los vicepresidentes. Sí, como dice Nair, definitivamente aquí ganó la experiencia. Y he venido comentando en algunos medios y se los he dicho a algunos de los independientes que tengan mucho cuidado. El tema de la mina quedó en octubre y noviembre del 2023. Eso fue una reacción espontánea del pueblo, no precisamente, y cuidado, siempre lo digo, y en esto a veces he tenido un poquito de polémica, no precisamente por la mina en sí, sino por un hartazgo que había. Una acumulación y que por supuesto ellos tuvieron una ventana muy buena, que eso también incidió en que 20 estuvieran ahora en la asamblea. Ya eso pasó. Ahora hay una nueva realidad, hay un nuevo presidente, hay un nuevo comienzo. No sabemos qué va a ocurrir, pero ellos también tienen que participar de una forma pacífica, escuchar, saber negociar para ver hasta dónde pueden llegar. Yo creo que aquí faltó esa experiencia y la aritmética política también. Una de las preguntas que yo siempre le hago a todos los diputados que en ese tiempo eran candidatos de Vamos y de los nuevos, porque también hay que recordar que no solamente diputados nuevos hay en Vamos, sino también en todos los partidos políticos que tienen un criterio. Y es eso, tienes que acostumbrarte a comer sapos, tienes que reunirte con quien no quieres, tienes que transar con quien no en otra vida no quisieras. Yo no veo a Valquiria, por ejemplo, vicepresidenta de la actual presidenta, tal vez por ahí comenzaron las cosas. ¿Qué opinas tú, Eric, sobre el particular? Mira, y aquí me voy a aventurar a hacer análisis político, aunque yo soy economista, pero hay que leer entre líneas. Por ejemplo, ayer varios diputados dijeron, yo le voy a dar mi voto al único que me lo pidió. Ahí ya tú estás viendo que de salida solamente estaban tratando de concentrarse en qué es lo que ellos, entre comillas, representan. No porque no piense que sí vienen con toda la buena voluntad y todas las buenas intenciones, pero yo creo que ellos ya tienen que olvidar, como el que estaba diciendo Nair, ya pasó la campaña electoral. Ahora estos son sus compañeros de trabajo. Ahora a ellos les va a tocar sacar leyes, promover cosas y tienen que hacerlo con ellos, les guste o no les guste. Definitivamente que si yo fuera diputado a mí no me gustaría hablar con Benicio Robinson, pero ahora me toca. ¿Okay? Entonces yo creo que hay que tratar de superar eso y ver de qué manera definitivamente no comprometer tus valores y tus principios, pero ver de qué manera uno llega a consenso. Y por eso que nosotros tenemos 71 diputados y no es simplemente que ganó la gente de la coalición Vamos, a la que estoy de acuerdo, la mayoría de nosotros o un gran número de personas los apoya, pero sí, tiene que al final reconocer que el resto de la población eligió a los otros candidatos y tiene que ver de qué manera se puede buscar digamos, un plan de trabajo que le beneficie a todos los panameños. Harley, leer El Príncipe de Maquiavelo no siempre es agradable. Sin embargo, cuando uno lo lee, se da cuenta que hay clásicos en la literatura mundial, históricamente, que nos dicen cómo son las cosas en política. Y tal vez centrarse con Vinicio no sea del agrado de muchos. Sin embargo, creo que habría que tomar de algunas prácticas de éxito que no fueran necesariamente corruptas, ni espurias, ni nada parecido, acerca del éxito de personas como Vinicio y otros que han logrado estar en la Asamblea por años y años. Obviamente estamos en otro país
y eso es lo que no sé si todos los políticos actualmente han olido el café, les cayó el cuara, como dicen en la taquilla. Venga, tanto que hablar Alexis y compañeros en tan poco tiempo, pero habiendo trabajado en Bocas del Toro y en las comarcas, por ejemplo la comarca Naso Diergí, un saludo ahí a mis amigos en la comarca, tú estás en barrios enteros que donde Vinicio no es lo mismo que en algún segmento de la capital, el segmento donde hay más redes sociales y hay mayor cantidad de internautas. Aquí el tema de la percepción es importante, y lo primero que te tengo que decir de lo de ayer es que, así como mencionaste el príncipe de Maquiavelo, hay muchos pasajes donde oscila Nicolás de Machiavelli en que el príncipe debe ser amado y debe ser temido. Todos los diputados ayer querían seguir siendo amados por sus electores. Y por eso mantienen el mismo lenguaje de la campaña, porque quieren mantener en este gran momento de gloria una especie de cenit y continuarlo desde el 5 de mayo hasta ahora, y quizás hasta prolongarlo, manteniendo el mismo discurso y el mismo lenguaje, a pesar de que, como dicen mis compañeros muy bien, todo el resto del escenario cambió. Es como que estás haciendo Titanic, pero con el escenario de teatro de la Cenicienta. Cambia totalmente todo el panorama y se nos ve un poco como que no sintoniza. Pero aquí, para terminar, el tema político subyacente, ¿de verdad quieren ser parte de la directiva de la Asamblea? ¿Quieren ser ellos parte del gobierno que haga las leyes y que llegue a las soluciones? A mí me parece que quizás las emociones al principio del debate traicionaron a algunos miembros de Vamos en cuanto a que iban a ganar, a pesar de que desde hace varios días ya estaban hablando de dignidad, lo cual quería decir que sabían que iban a perder. Pero a pesar de esas primeras exposiciones, ya después se volvieron cada vez más agresivas, porque yo dudo que ellos quieren, como acaban de decir, la foto con una Dana Castañedas o la foto con estas personas que son para lo que ellos consideran el pasado. Yo creo que ellos estarían considerando, por sus acciones lo conoceré y por su discurso también, continuar el trabajo que hizo Juan Diego Vázquez, pero esta vez siendo 20, siendo esa eterna oposición para mantener ese capital político ante los hierros del pasado que se mantiene, de modo tal de que, como dijo uno de ellos, en las futuras elecciones, calculando bien o mal, sean 40. Bueno, vamos a comenzar con las palabras del presidente. Hicimos una serie de ediciones para poder hacerles unos análisis de acuerdo con lo que se vaya escuchando de lo que dice, y queremos hacer un primer corte. Si lo tenemos en producción, vamos ahí. Pero quiero, señores ministros y viceministros, en esta fecha evocar algunas cosas importantes en la conducción del gobierno. La primera que quiero dejar bien clara es que no somos infalibles, nos equivocamos. Y lo bueno que debemos tener es que cuando nos equivoquemos, rectifiquemos rápidamente. No debemos que el error persista en el tiempo, porque es más grande el error entonces. La segunda, y no menos importante que la primera, lealtad con el país y lealtad hacia el gobierno. Yo soy un presidente abierto, siempre esa puerta va a estar abierta para poder conversar con ustedes del tema que tengan o de los problemas que se les suscitan en sus carteras, dependiendo lo que se requiera, sea desde presupuesto hasta temas legislativos, con algún proyecto de ley, con alguna cosa que haya que manejar, lo hablamos. No me manden mensajes por televisión, esto es bien importante. Y la tercera y última es tener conciencia muy clara de la enorme expectativa nacional que existe en torno a todos nosotros. No sé por qué, quizá porque son un buen equipo, pero se ha levantado un optimismo y una enorme expectativa en positivo, por supuesto, de nuestra gestión gubernamental. Bien, en pocas palabras, el presidente sentó las bases de cuál es el liderazgo frente al gabinete. Y hemos hecho esto
al revés, o sea, no comenzamos con el discurso, porque ese creo que es el plato fuerte desde el punto de vista de la emotividad y el mensaje que llevó al país. Desde el punto de vista práctico, digamos técnico, digamos profesional, ejecutivo si lo quiere, estas son las bases de ese Consejo de Gabinete. ¿Cómo calificamos en términos generales? Y tal vez brevemente, porque tenemos mucho que cubrir, los primeros nombramientos que fueron muy significativos del gabinete del señor Molinos. Mira, te voy a hablar desde el punto de vista económico, porque al final yo creo que los nombramientos fueron técnicos y no políticos. A mí me parece que nombramientos que llegan a la altura del desafío, por ejemplo, poner a un Felipe Chapman para liderar el Ministerio de Economía y Finanzas, es una persona que históricamente no ha sido política, que es una persona muy respetada y digamos eso se ha visto traducido con algunos informes de JP Morgan donde transmiten un poquito mejor de confianza. Toca ahorita hacer la ejecución, que no está fácil, pero por lo menos se ha brindado, digamos, por lo menos un mensaje de que las cosas no se van a medir con un olfatómetro, sino que se van a seguir de manera científica, acompañado, por ejemplo, un Roberto Brenes, que es asesor directo del presidente, de un Camilo Valdés, que va a hacer, digamos, un gran trabajo en la DGI, nombramiento de, por ejemplo, Ana Julia Carrera como secretaria de la Asociación Público-Privada, que es una persona que también tiene conocimiento de estructuración de proyectos desde el punto de vista económico, que a mí me parece que debe ser uno de los más relevantes, no porque yo sea economista, sino es que tiene mayor impacto y trascendencia, digamos, en la ciudadanía. Han sido nombramientos que, digamos, están a la altura del desafío que viene. A mí me parece que los primeros fueron para decirle a la comunidad internacional por dónde iban las cosas, el camino del presidente. Luego fueron tecnócratas, o sea, personas que le dieran credibilidad al sector, como por ejemplo el caso del señor Roquever en la AMP, que no era de este roster, digamos, de todos estrellas, que fue el primero del gabinete. Y luego han venido bajando los políticos, los compromisos. Y ahí es donde la gente empieza a señalar, porque nada es perfecto en el reino de Panamá. No, es que yo creo que fue muy inteligente al balancear sus primeros anuncios, al saber mover fichas de diferentes partidos. ¿Para qué? Para que se les faciliten muchas cosas en este primer año. Recordemos que este primer año es decisivo, donde se están sentando las bases, ¿no?, de lo que va a ser un gobierno, y también un gobierno que, como él lo dijo, está recibiéndolo sin plata. Entonces creo que hay que buscar alternativas, pero también debo de cuidar este primer año para saber lo que va a pasar después. Entonces yo creo que ha sido escogido de una manera muy inteligente, muy cuidadosa, pero sobre todo para tener un proceso en paz, por lo menos en un tiempo determinado. Bien, y luego vinieron los otros nombramientos que son un poco cuestionables, pero que son políticos, y que ahí es donde vemos la mano cuestionables pero razonables, y donde vemos la mano que mece la cuna. Bueno, tenemos a Daniel Gómez Nates, que acaba de hablar, Harley Mitchell y Eric Molino, que están con nosotros en un conversatorio hoy sobre las palabras del presidente y los acontecimientos de tipo político. Harley, tú seguías. Sí, seguía con el tema de los nombramientos. Debemos recordar que estas personas han dejado de ser solamente los políticos o solamente los técnicos, y ahora son parte de la administración con mayúscula. Ayer se mencionó mucho a Dios en el Parlamento. Ese era uno de los temas que iba a decir, que se queda en el tintero, de que Panamá es un país donde pareciera que la iglesia y el Estado todavía no están separados, no digo en los parlamentarios, sino en todos. Porque esa estaba a la diestra del presidente ayer. Sí. Es porque muchos hablamos, no, Panamá es un Estado laico. Bueno, no tanto. La Constitución dice lo contrario, a mi humilde leal saber y entender. Y ayer en el Parlamento esto resonó, y también en la ascensión presidencial. Pero volviendo al tema de la pregunta, que los nombramientos ministeriales, el que nos toca ponderar más, por supuesto, es el de Juan Carlos Navarro. Es un nombramiento incuestionable en materia de conocimiento y compromiso con la materia ambiental. Yo siento que el presidente, al él mismo autoconfesarse la noche de su victoria electoral como un gobierno de empresa privada, cosa que para mí no necesariamente quiere decir que habrá destrucción ambiental, pero que la gente lo considera, él mismo se colocó un contrapeso donde existe un compromiso, existe hasta un perfil político presidenciable del pasado, y que quizá pueda así como que no me califiques, porque yo sé quién soy y yo te estoy diciendo, Panamá, que soy esto. Me parece al menos honesto. Me autoequilibro
Y también hay otro tema en común entre ellos, el asunto de Darién. Hay un interés común. Darién es un muestreo de lo que puede pasar en Panamá. Darién administrativa y ambientalmente es como una carroña. Hay transformación de uso de suelo descontrolado. Las comarcas indígenas ahí son más numerosas, pero también olvidadas. Se les ha empujado a una economía de madera, de tráfico, todo bordeando lo ilegal cuando no es totalmente ilegal el asunto de la frontera. Son temas que el ministro Navarro ha hecho varios pronunciamientos a nivel privado e incluso a nivel ya designado, y donde en el discurso del presidente Mulino también hay una resonancia. Lo único que me parece, de aquí luces y sombras, pero las sombras por supuesto son por el desconocimiento. Nosotros, el presidente habló, somos un buen equipo. Bueno, son un buen equipo conformado, pero ahora son parte de la administración. Y me parece que el tema ambiental sigue un tanto aislado de la agenda. He celebrado que durante el discurso presidencial se mencionó el tema, pero no como quien le susurra al oído. Vamos a tocar el beso del puercoespín, como que lo que sigue es el tema de la mina, que el presidente también tocó ayer y lo hizo de una manera como es su estilo, directamente y tratando de ser sincero con lo que podía decir que se va a hacer, porque ahora mismo ni siquiera en la presidencia saben exactamente cuál es la fórmula, directamente hablando. Tenemos el próximo corte y lo escuchamos. Como les dije, soy un hombre abierto, que no esconde nada ni rehuye responsabilidades. Por eso debo hablarles de la mina de Donoso. Un gobierno débil no podía garantizar un acuerdo justo para los panameños, y menos tratar un tema de esta envergadura al final de su mandato y a tambor batiente. Bajo las condiciones actuales, ese lugar representa un desastre ambiental en potencia que debemos evitar. De acuerdo a los informes de la administración saliente, la empresa tiene el control de esa operación de cuidado, mantenimiento y seguridad ambiental, y lo está haciendo a su costo. Como con todo, el gobierno se fue dejándonos bombas con las mechas encendidas. No hacer nada no es una opción responsable. Pero que quede claro, hay que respetar las leyes, el fallo de la Corte y el pedido de nuestro pueblo. Ordenaré una estricta auditoría ambiental de la mina, con los mejores expertos internacionales, para que el país conozca la verdad sobre el estado del lugar, sus alrededores, ríos, fauna y flora, y los posibles peligros que representa su situación actual al ambiente estando abierta o cerrada. Panamá escogerá la empresa de auditoría, la cual no tendrá ningún costo para el Estado. El plan de abrir para cerrar de forma definitiva, segura y positiva para nuestro país dependerá del resultado de ese estudio ambiental. Bien, abrir para cerrar es un tema polémico que a muchos ambientalistas no les agrada, a mucha gente tampoco, a un montón de gente tal vez sí. Es un tema que nunca se midió realmente. Y creo que hay muchas cosas, Eric Molino, que es nuestro economista, te toca este tema primero. Vamos a hacer una auditoría que no va a pagar Panamá, lo que quiere decir, en la lógica, que lo va a pagar la empresa. Pero en términos generales, ¿cuál es tu opinión acerca de esta declaración? Mira, él tiene que hacer en su cálculo político un tema de imagen a nivel internacional que ha sido grandemente deteriorado, porque internamente nosotros que vivimos todas las protestas del año pasado y que vimos el tema de la inconstitucionalidad y que lo seguimos mucho, entendemos, digamos, las matices y las complejidades que tienen este proyecto y, como estábamos diciendo, también los cuestionamientos que se hacían a las autoridades. Pero a nivel internacional, lamentablemente, hay una imagen de que Panamá simplemente no respetó el Estado de Derecho. Entonces eso es una cosa que a nosotros nos ha tocado salir a limpiar la cara y explicar y decir, esto tiene mucho más complejidades, aquí hay un tema de un contrato, lo que se declaró inconstitucional fue el contrato, etcétera. Entonces hay que salir
en ese cálculo a arreglar un poco la imagen de Panamá y también un tema de que tenemos que también escudarnos de cierta manera de cualquier posible arbitraje, que ya hay varios andando. Entonces el presidente, que no solamente no es tonto, sino que también es abogado, entiende que esto tiene que hacerse a través de un proceso. Simplemente decir no se hace nada no me parece lo viable desde el punto de vista legal de inversiones y práctico. Al final lo que él está tratando de hacer es, mira, ¿qué es lo que dice un estudio de impacto ambiental o una auditoría? Voy a hacer lo que me dice la auditoría. Está básicamente relegando a, digamos, un informe técnico cuál es el, digamos, seguimiento o cuál es, digamos, la conclusión que ese informe técnico vaya a llevar para él poder decir, bueno, yo me refiero a lo que diga el informe. Y en el fondo no se habló en ese momento de ese tema, se habló más adelante del discurso, pero en el fondo está el Chenchen. Hay dinero que se queda en la mesa, se queda obviamente para una empresa, pero se queda en gran medida para Panamá. Mira, si al final tú estás hablando de que la deuda pública está en 50 mil millones de dólares y eso le va sumando todas esas otras cositas que siempre hemos hablado, cuánto se le va a los proveedores y los atrasos que han habido en alguna que otra cosa que este gobierno ha dejado, súmale a eso, digamos, un arbitraje de 20 mil millones de dólares. Entonces él dice, caramba, estamos en una situación financieramente muy inestable y que tenemos que, digamos, empezar a construir y limpiar la casa para adentro. Sumarle a esto sería, digamos, algo que no se puede manejar de manera trivial. Así que lo correcto es, bueno, o sea, vamos a address the elephant in the room y ver, ok, tenemos este tema, vamos a hacer una evaluación técnica para ver, digamos, cuál es la mejor manera de, por ejemplo, yo cubrirme a nivel internacional y decir, no es que nosotros la cerramos y que en Panamá no se pueda hacer negocio y que Panamá no respeta el Estado de Derecho, sino que no se cumplió esto aquí o no se cumplió esto acá y por lo menos de cierta manera limpiar la cara del país. Harley Mitchell, que es especialista en la materia, el presidente puso como condición en medio de la campaña, algo que muchos abogados consideran que no es absolutamente realizable, que es que la empresa minera deje el arbitraje para poder sentarse a negociar. Eso, legalmente hablando, en derecho, ¿cómo se come? No, recordemos que la misma figura del arbitraje por antonomasia es una figura que permite los acuerdos entre las partes. Pero no sin que una parte abandone. Acuérdense que también tenemos otro problema. El gobierno pasado, dentro de esas bombas con la mecha encendida, no solamente han sido para el gobierno, han sido para toda la sociedad civil. Nosotros no sabemos en qué estado están los arbitrajes. Nosotros no sabemos en qué estado real está cada uno de aquellos supuestos cuatro arbitrajes que están en distintos momentos. Sabemos que por lo menos un par de ellos están en un cooling off period, donde las partes se calman, así porque esa es la traducción del inglés, y también en fases incipientes, donde es perfectamente posible que las partes lleguen a un acuerdo, porque recordemos que la idea central del arbitraje es precisamente no ir a un foro, escoger un foro judicial estricto, dogmático y vertical, sino que con el arbitraje ya hay mayor flexibilidad para las partes. En ese sentido, el discurso en su parte minera me pareció valiente, me pareció frontal, refrescantemente, porque no se rehuye de uno de los problemas más difíciles, pero sí lo que tenemos que reconocer es que lo dejó de último. Por lo tanto, esto es como una aceptación de que es un desafío para su gobierno, porque el solo hecho de decir que un gobierno débil no pudo, pero yo sí, que es lo que implica, es algo que a las personas que lucharon en contra de la minería, porque esto tiene un tema variopinto, hay gente que quiere que la minería no exista más, hay gente que la permitiría condicionada a los estudios ambientales y a la responsabilidad ambiental, y hay quienes sigan como siempre. ¿Ese fallo fue en contra de un contrato o para terminar con el sector minero? Mira, las cosas sabemos cómo empiezan, pero no cómo terminan. El fallo fue en contra definitivamente del contrato. Sin embargo, sus reverberaciones han llegado prácticamente a toda la industria panameña. Por ejemplo, tú no puedes ya sembrar cacao en un área porque ya las comunidades campesinas van a decir, eres una empresa. Ya tú no puedes tener proyectos de captura de carbono en otros sitios sin que te cuestionen, no, tú eres una empresa. Y estos son casos de la vida real. ¿Eso no limita el desarrollo, Harley, como abogado y ambientalista? Lógicamente, pero recordemos que también tuvimos un gobierno, esperemos que no se repita el tema, que era muy cerrado, y en algunos momentos debo parafrasear al señor Molina, al señor presidente,
de que es ausente. Necesitamos un gobierno, como él dijo que lo iba a hacer, más abierto. Reitero que en el Ministerio de Ambiente una de sus funciones cuando el equipo fue designado fue reunirse con los grupos ecologistas, hablar libremente del tema de la mina, y yo siento que este es el camino a seguir. A pesar de que nosotros recomendamos personalmente a la administración anterior esa búsqueda del contacto con los grupos más adversos al tema, esto nunca se dio. En este gobierno, antes de que empezara el gobierno, se han dado estos acercamientos. Esperemos que lleguen a buen puerto finalmente en la decisión que se tome. Antes de terminar este bloque, quisiera que me contestaras brevemente, porque tú eres el especialista en la mesa del tema ambiental. ¿Será posible que Panamá pueda maridar o pueda complementar desarrollo con un cuidado responsable al medio ambiente? En materia de minería eso todavía está por verse. Y aquí lo que quería mencionar sin querer arruinar la fiesta, es que ahora la duda que me queda, una duda jurídica, es que si esta auditoría no puede ser una auditoría ambiental como la tenemos regulada aquí, porque los instrumentos son confidenciales según el decreto ejecutivo 57 de 2004. Así que debo asumir que este es otro tipo de auditoría ambiental que para no tener que legislar sobre ella, porque lo que pasa es que estamos en un Estado de Derecho y hay un principio de estricta legalidad. Esta auditoría no es para que él saber, sino para que el país sepa cómo es el estado del ambiente ahí. Esto un poco lavar cara, ¿no? No, pero esto es sumamente importante. Sí, así es. Porque no solamente va a juzgar él, va a juzgar el país y él va a tomar la decisión en base a lo que diga un instrumento que no está regulado como elemento de convencimiento para que un presidente tome una decisión. Así que estamos ante un desafío legal muy importante. Según dijo en su discurso, no va a pagar el gobierno. Lo que yo asumo es que lo va a pagar la empresa. En base al principio, vamos a, como no les gusta cómo se llama ese principio a ciertos actores, vamos a llamarle principio 16 de la Declaración de Río, o le vamos a llamar responsabilidad objetiva, pero quien altera el ambiente es el que tiene que pagar. Es como los barcos que cuando los inspeccionan, ellos pagan la lancha. Bueno, así mismo, el que puede alterar o el que pone en riesgo el ambiente presidente dijo es el que tiene que en pagar. ese discurso que él tenía que aceptar, o dijo algo así, no es literal, de que de hecho la empresa ha venido asumiendo los costos al el gobierno no poder llegar a un ese es el precio de no hacer nada. Y al final el presidente en funciones, modestia aparte, nos ha dado la razón. El gobierno pasado no hizo nada útil al respecto. El procurador de la administración tiene un informe de la gestión del ministro pasado de Comercio e Industrias en los últimos 6 meses, que es el responsable principal del tema minero. Y aquí se observan muchas reuniones, muchas decisiones, pero esto que dijo el presidente, de que la empresa tiene la administración del sitio, esto está totalmente de hecho. Así es, no hay un instrumento. No hay un instrumento, así que prácticamente no hay nada, y eso sigue siendo una mecha encendida que tendrá que resolver esta administración. Muy bien, vamos a un corte, son las 8:07 AM, y regresamos con nuestros invitados del día de hoy que están analizando el discurso presidencial. Muchas gracias y regresamos. Escúchanos por la 93.3 FM. O míranos en vivo por YouTube desde las 6 de la mañana de lunes a viernes. Aquí vamos por Choc Multimedia.